grabando y vamos a ver primero lo que es la agenda, ¿verdad? Así que les voy a compartir pantalla acerca de algunos de la agenda de la presentación que tengo para el día de hoy. Si fueran tan amables de decirme cuando ya puedan observar la pantalla. No sé si ya pueden observar la pantalla. Buenas noches, sí, ya se puede ver, Gracias, licenciado. muy amables. Bien, entonces esta es la sesión para esta fecha, 14/12. Si se han dado cuenta, pues hemos concluido con las presentaciones cada día, ¿verdad? Así que pues también en eso vamos bastante bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Pues vamos a tener primero preguntas, ¿verdad? Por si tuvieran ustedes alguna duda sobre algo, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña reflexión sobre unos videos que voy a presentarles, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a tener. Luego vamos a ver el tema concreto del día de hoy, que es material manipulativo. Pues este tema se va a dividir en dos partes, ¿verdad? Bueno, en varias partes, mejor dicho, ¿verdad? Que es el material concreto para aritmética, material concreto para álgebra, material concreto desde la perspectiva del docente y material concreto desde la perspectiva del estudiante. Para el material concreto para aritmética y álgebra tengo algunas dinámicas que vamos a estar haciendo dentro de la clase, dentro de la sesión, para que ustedes puedan observar qué materiales pueden utilizar para algunas clases o para abrir alguna clase de aritmética y de álgebra. Y con respecto al material concreto desde diferentes perspectivas, vamos a tener una puesta en común acerca de las experiencias que ustedes han tenido como docentes, ¿verdad? Con el material concreto. Y yo les voy a dar algunos tips por ahí para que ustedes vean la perspectiva del estudiante con el material concreto. E igual podemos ir ahí discutiendo sobre qué han visto ustedes en sus estudiantes cuando tienen acceso a material concreto. Y por último, la conclusión de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los temas o los tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Para esto, entonces, voy a comenzar compartiendo pantalla de los videos. Vamos a ver un video, vamos a hacer comentarios al respecto de ese video. Luego vemos el segundo video y hacemos comentarios de ese video, ¿verdad? Para que tengamos ahí interacción y no solo sean los dos videos seguidos, ¿verdad? Porque a veces puede resultar un poco tedioso. Entonces les voy a compartir pantalla de lo que son los videos para que ustedes puedan observar ahí. Y ustedes me pueden avisar ya cuando puedan observar la pantalla. No, tú me colgaste. Ahí está. Me avisan cuando ya la puedan observar. Es que me fui al baño a limpiar. Sí, porque también. ¿Ya se ve? Sí, tuve algunas de esas mamás. ¿Se liga? Gracias. Muy bien, entonces, atentos al video, luego vamos a tener algunos comentarios al respecto. Hemos escuchado todos los que nos dedicamos a las matemáticas, sobre todo los que damos clase de matemáticas o quienes tenemos contacto con gente que estudia matemáticas en el cole o en el instituto. Hermanos pequeños, primos, hijos, amigos, conocidos. Es una pregunta que tiene muchas caras interesantes y hoy vamos a pensar un poquito sobre ella. Vamos a ir de fuera hacia adentro, porque la pregunta se las trae y es muy buena, aunque puede significar muchas cosas. Primera cosa, las matemáticas en el trabajo. Lo primero y más claro de todo es que toda la ciencia y toda la tecnología depende de las matemáticas. Eso no hay quien lo niegue y es como muy evidente. Si no sabes matemáticas, no puedes hacer mucho en ninguna disciplina científica y al revés. Cuantas más matemáticas sepas, más cosas vas a poder hacer en tu propia disciplina.
He conocido científicos que me decían que tenían que descartar algunas líneas de investigación porque no sabían suficientes matemáticas. Y al revés, he visto avanzar investigaciones en campos científicos muy variados al introducirse en ellos matemáticas. Así que para empezar, toda la gente que se dedica a cosas que tienen que ver con ciencia o tecnología necesita matemáticas. Y cuantas más personas haya sabiendo matemáticas, mejor ciencia y mejor tecnología tendremos. Hacen falta muchas otras cosas, claro, dependiendo de la disciplina de especialización, pero las mates vienen muy bien. Y no pienso solo en gente de física, biología, informática, ingeniería. También la gente que se dedica a las ciencias humanas se beneficia del conocimiento de las matemáticas. Los estudios en psicología, en educación, en sociología, necesitan medir efectos o hacer estadísticas, entre otras muchas cosas. Y la calidad de las conclusiones depende en buena medida de lo bien que sepan usar las mates. Incluso la literatura y la lingüística se benefician de un enfoque matemático en muchas ocasiones y se hacen cosas preciosas. Vamos, que eso de que a la gente de letras no les sirven de nada las matemáticas, no es cierto. Finalmente, y acabo este primer apartado, esa necesidad de las matemáticas en la ciencia y la tecnología es cada vez mayor, porque cada vez más ámbitos de la vida tienen relación con saber interpretar datos, con saber diseñar algoritmos o con entender la inteligencia artificial. Las finanzas, la asesoría, la gestión de empresas, de clubes deportivos, incluido el rendimiento de los deportistas, de los equipos, la gestión de los servicios públicos, incluso el periodismo, tienen cada vez una mayor necesidad de saber qué hacer y cómo entender la gran cantidad de datos que ahora mismo generamos. De esta manera se obtiene una mejor comprensión de la situación y, en definitiva, ventaja. Se sabe que en un país como España, más o menos la tercera parte de todas las profesiones tiene una necesidad alta de matemáticas. Así que bueno, la primera cosa para la que sirven las matemáticas es para hacerlo mejor en tu profesión. Y esa profesión puede que en un principio no tenga nada que ver con las matemáticas. Segunda cosa, pensar mejor. El segundo apartado a mí me parece más importante que el primero, aunque a mucha gente lo que le parece más importante de todo es el trabajo, y le dan más importancia al primer apartado. Para esto necesito poner un ejemplo que, aunque es un poco tonto, creo que puede servir. Los atletas y deportistas, los corredores, corredoras, futbolistas, etcétera, hacen sesiones de gimnasio y hacen, pues, entre otros ejercicios, abdominales. Hacer abdominales es un rollo. En serio, es un rollo y a nadie le gusta hacer abdominales por hacerlas. Y menos a los futbolistas o a los corredores. Pero si tú no las haces y otra persona que va a jugar o correr contra ti sí que las hace, pues tiene ventaja. Es verdad que no vais a poneros a hacer una competición de abdominales o de ejercicios de gimnasio, pero a lo mejor salta más que tú en un córner, pelea mejor que tú un balón que se queda suelto, aguanta mejor el partido entero, tiene mejor equilibrio en su cuerpo al correr y gasta mejor la energía y te gana en el sprint. Pues las mates son un poco así. Hay montones de cosas de las matemáticas que vemos en la escuela y en la secundaria que no las vamos a volver a usar en la vida jamás. Nunca, para nada. Igual que un futbolista no se pone a hacer abdominales a mitad del partido, pero nuestro cerebro, que está hecho de conexiones que tenemos que mantener, es más capaz de hacer sus tareas si ha sido entrenado. Si tiene la costumbre de pensar con concentración, con lógica, con meticulosidad. Y eso lo entrenamos en matemáticas. Entrenamos a nuestro cerebro con tareas matemáticas complicadas porque así funciona mejor en situaciones normales complicadas. Y hay muchas. Muchos de mis estudiantes en matemáticas son contratados en empresas, cada vez más, y no precisamente para hacer cuentas o derivadas o logaritmos, que eso lo hacen los ordenadores, las calculadoras, sino porque saben dividir un problema en sus partes esenciales. Saben ser meticulosos, lógicos, saben mantener el pensamiento afilado y agudo ante problemas nuevos y difíciles. Y eso te lo dan las matemáticas. Incluso las de la escuela y las del instituto. Son esos abdominales que cuestan tanto y que no tienen mucho atractivo para mucha gente, pero que también te viene a haber hecho regularmente. Lo único que no me gusta del todo de esa comparación con las abdominales es que las mates sí que tienen una belleza enorme para muchísima gente. Aunque bueno, eso es otro historia. Tercera cosa, vivir mejor. Te va a sonar rarísimo, pero las mates de la escuela y el instituto son una oportunidad estupenda para aprender a vivir mejor y pocas veces usamos esa oportunidad. ¿Qué quiero decir con vivir mejor? Pues hacer más cosas que nos hagan felices y que puedan hacer felices a otros. ¿Y esto qué tiene que ver con las matemáticas? Pues mucho. Aunque nuestro contacto con ella no lo aprovechamos casi nunca para esto. Ni profes ni alumnos. Te lo cuento. Las clases de matemáticas generan muchísima ansiedad a mucha gente. Y eso no es bueno, claro. Pero podemos hacer que lo sea. Si utilizamos las mates escolares para aprender a gestionar la ansiedad, el beneficio sería inmenso. Muchas veces los problemas necesitan calma para poder comprenderlos, para poder saber cómo los tenemos que intentar resolver, para saber pedir ayuda sin que nos dé vergüenza. Claro, si nuestro foco está continuamente en el resultado, todo eso nos lo perdemos. Sobre todo si buscamos un resultado rápido y aplicando de memoria alguna fórmula que no sabemos. Porque claro, si no te viene a la cabeza la fórmula o no te acuerdas de cómo se calculaba no sé qué, pues te agobias, normal. Esto no quiere decir que debamos convertir las clases de mates en un lugar de nubes de algodón y colores de arcoíris, donde todos nos damos la mano y lo importante es sonreír, aunque no sepa sumar 2 y 2. Pero tampoco tiene por qué ser un lugar al que entrar ya agobiado o perdido, ¿no?
Otra cosa es la creatividad. Mucha gente se piensa que las matemáticas son lo contrario a la creatividad y no es verdad. Ese pensamiento tiene más que ver seguramente con la relación que han podido tener con las matemáticas. Eso de hacer tropecientos ejercicios iguales para mecanizar algunas cosas, que es útil, no digo yo que no, pero las matemáticas nos dan oportunidades geniales para estimular la creatividad, en serio, de formas muy satisfactorias y a veces con cosas como arte matemático o cosas así, y otras con formas chulas de resolver un problema. Es mucho más chulo resolver un problema de 10 formas distintas que resolver 10 problemas iguales. Aunque igual a veces hay que hacer 10 problemas iguales para pillarlo, eso también es verdad, pero sin nada más. Hay muchas cosas más. Las matemáticas tienen un cierto sentido de justicia, de lugar donde las cosas salen bien o mal, sin depender de quién las hace. Y otra cosa muy importante es cómo nos ayudan a poner en palabras, en lenguaje, nuestros pensamientos. Y eso para mí es casi de lo más importante que nos aportan las matemáticas. Y desde luego, ayuda. Por último, otra cosa, el gusto de saber, el gusto por conocer. Saber más nos hace comprender mejor el mundo, el conocimiento nos enriquece y saber cultivar nuestro intelecto con saberes variados nos da buenas oportunidades para vivir mejor. Todas esas cosas se pueden hacer de muchas formas, no solo con mates, claro, pero también con mates. No toda la vida son matemáticas, y menos mal, pero uno puede aprender a disfrutar de las matemáticas. Y para ello, quizá el primer paso es quitarles dramas. A los que nos gustan las mates no es porque se nos den bien o se nos hagan más fáciles que a los demás. Para nosotros también son difíciles. Pero disfrutamos de esa dificultad, la vemos como un reto, como un estímulo. No todo el mundo tiene que verlo así todo el tiempo, está claro, hay cosas bien difíciles. Pero tener esa puerta abierta a un nuevo ámbito es muy difícil. He empezado preguntándome para qué sirven las matemáticas. Y me gustaría acabar contándote de dónde sale esa pregunta. Es que normalmente esa pregunta no viene de alguien que quiere averiguar aplicaciones de las matemáticas. A veces pasa, pero casi nunca es así. Normalmente esa pregunta la hace alguien que está estudiando en la escuela o en la secundaria y se le hace duro, se le hace difícil y dice, pero yo, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Esto a mí para qué me va a servir? A veces las mates en el instituto o en la escuela pueden generar frustración e incluso cierto sentimiento de incapacidad o de inferioridad, de que el mundo de las matemáticas no es para mí, de que se supone que es para los listos y yo no estoy ahí. Y eso no tiene por qué ser así. Y aquí estamos para decirte que eres bienvenido, que eres bienvenida a las mates, que aquí puedes estar bien y a gusto, que también son algo para ti y no necesitas ser un genio o un cerebro de calculador. Las matemáticas son algo muy bonito de lo que tú también puedes disfrutar y que pueden aportar mucho a tu formación personal e intelectual, claro que sí. Así que hasta el próximo vídeo. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos reflexionar acerca de este video? ¿Alguna opinión de ustedes acerca de lo que escucharon? ¿Creen que tienen razón? ¿Coinciden con algo de lo que dijo? ¿No coinciden? ¿Agregarían algo? ¿Alguna opinión que ustedes tengan? Cualquiera que tenga ahí la disposición de opinar. Eh, sin duda alguna, yo considero que sin un conocimiento básico de las matemáticas, nuestra vida sería bastante tiempo atrás. De una u otra manera y utilizando diferentes unidades de medida, ha servido, ha servido para muchas cosas, ¿verdad? En la actualidad, digamos, para, digamos, cuando uno va a hacer compras al mercado o cosas así, es importante que sepamos lo básico como sumar y restar, porque si no, no nos alcanza el billete de 100 para hacer todas las compras, ¿verdad? Entonces, creo que es importante enseñarle a los alumnos de que no importa hacia dónde nosotros vayamos, siempre es necesario tener un conocimiento de matemáticas, porque en la medida que nosotros tengamos este conocimiento, vamos a encontrar la forma correcta de aplicarlos en cada uno de los campos o necesidades que tengamos, ¿verdad? Así es, gracias Manolo. Bueno, vean que el video pues puede fragmentar o yo lo fragmentaría en tres tópicos de para qué sirven las matemáticas y por qué estudiar matemáticas, ¿verdad? Una es para qué sirven y fíjense que
sirve para muchas cosas. Cuando yo estaba estudiando, porque estaba estudiando al mismo tiempo la carrera de física matemática y la de criminología, me preguntaban como, ¿por qué carreras tan diferentes? No tienen mucha relación. Y de hecho, al principio, pues no sabía qué contestar muy bien, ¿verdad? Porque no sabía si tenían alguna relación, estaba comenzando las carreras. Pero vean que ahora que ya después de la maestría, pues en perfilación criminal se usan tres aspectos muy importantes de la matemática que son relevantes para una investigación criminal. En perfilación criminal se usa mucho la estadística y probabilidad, se utiliza la geometría y se utiliza la lógica, ¿verdad? Para deducciones. Entonces, aunque sea algo muy distante, ¿verdad? La perfilación criminal es algo muy distante de la matemática, siempre se tiene que ayudar de algunos aspectos de la matemática, ¿verdad? Y de hecho son bastantes. Igual con otras carreras, el derecho, por ejemplo puede ser una carrera que uno vea como algo que no lleva mate. Muchas de las personas se meten a derecho y la razón es que no voy a ver matemática, ¿verdad? O muchas de las personas se meten a algo de comunicación, ¿verdad? Y también el argumento típico es no voy a ver matemática, pero de hecho siempre se ve matemática. De hecho, en derecho hay una parte que se estudia todo lo que es leyes, ¿verdad? Cómo redactar leyes, interpretación de la ley, ¿verdad? Hay una parte de interpretación de la ley que es, para eso se necesita la lógica, ¿verdad? Que es no precisamente, porque una cosa es la lógica y otra cosa es la lógica matemática, pero sí la matemática desarrolla de mucho mejor manera ese pensamiento lógico, ¿verdad? Que puede ayudar, por ejemplo, a una mejor interpretación de la ley en algunos casos. Entonces, aunque no lleve matemáticas en sí, siempre se tiene que ayudar de la matemática para desarrollar un mejor trabajo. Otro tópico que trataba el video, por ejemplo, era el hecho de por qué estudiar matemática, ¿verdad? O quiénes estudian matemática. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, de que cuando menciona que hay retos importantes para algunas personas, que las personas que estudian matemática no quiere decir que sepan matemática al 100%, sino que siempre hay algunos temas, ¿verdad? Que van a costar. Y yo platicando con algunos compañeros también de curso, les decía yo que pues hay diferentes tipos de personas que estudian una carrera en general, ¿verdad? Pero en específico matemática. Y es que, por ejemplo, hay personas a las que les gusta la matemática, pero también son buenos en eso. Entonces esas personas están perfectamente adaptadas para estudiar matemática, ¿verdad? Ahora, hay personas, por ejemplo, que no les gusta la matemática, pero sí son buenas en eso. Ese tipo de personas pues ya tienen un mejor camino, digamos, para estudiar matemática, porque a lo mejor no les gusta, pero si son buenos en eso, se esfuerzan un poco más y pueden salir adelante en los diferentes cursos de matemática. Ahora, por ejemplo, hay personas a las que sí les gusta la matemática, pero a lo mejor no son tan buenas en esa área, ¿verdad? A ese tipo de personas, pues tal vez les cuesta un poco más porque tienen que esforzarse más, tienen que dedicarle más tiempo a la matemática y para lograr los objetivos, ¿verdad? Y por supuesto está otro tipo de persona que no le gusta la matemática y que tampoco es buena en eso, pero que por ejemplo a veces por obligación tiene que, ya sea por trabajo o por estudio, porque le obligan a estudiar algo así, ¿verdad? Tiene que estudiar matemática y ese tipo de personas está totalmente desubicada en lo que quiere estudiar porque va a necesitar un mucho mayor esfuerzo, ¿verdad? Un doble esfuerzo para poder lograr los objetivos, ¿verdad? Y pues, por supuesto, ¿verdad? Estudiar matemática le va a proveer a las personas mucha ventaja, ¿verdad? Y algo sobre lo que hablaba también este video era de, por ejemplo, que no todo lo de matemática se puede, digamos, se puede aplicar en un trabajo, se puede aplicar a la vida, ¿verdad? Y era lo que les mencionaba antes, ¿verdad? No todos los temas de matemática van a poder ser contextualizados, ¿sí? Pero sí va a servir para desarrollar habilidades, destrezas, competencias en los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión que trata de hacer ese video.
¿Algo más de lo que ustedes se hayan podido dar cuenta en el video? ¿Alguna otra reflexión que quieran mencionar ustedes? Buenas noches, Licky, compañeros. Yo creo que es muy interesante el tema porque hablaba de la relación con la criminología, con el derecho, y me recordé de lo del derecho, ¿va? De que para poder emitirle sanción, ya sean penas de, siempre se usa la matemática, ¿va? Por ejemplo, si le dicen, depende del delito, ¿va? Entonces ya sea una tercera parte, o se rebaja una tercera parte, o se suma una tercera parte, o una reparación digna de tantos. Si no puede pagar una multa, pues lo paga con cárcel a razón de 5 diarios. Cositas así, va, realmente interesante la matemática. Para mí que sí tiene aplicación, si no al 100%, un 99% en la vida real. Así es. Todo lo que tenga que ver con la vida, ¿verdad? Como uno se vaya desenvolviendo en la vida y con los diferentes oficios y trabajos que hay, todo tiene que ver con matemáticas, ¿verdad? Todo tiene, aunque sea una pizca de matemática, ¿verdad? Entonces, creo que cuando sus estudiantes les pregunten para qué me va a servir esto, pues a lo mejor el tema en concreto, por ejemplo, ustedes están dando una clase sobre, no sé, se me ocurre por el momento función cuadrática, por ejemplo. Tal vez en ese tema no hay algo en específico en el contexto del estudiante que le vaya a servir en ese preciso momento, ¿verdad? Es como cuando dicen, pues yo nunca he utilizado la raíz cuadrada para ir a la tienda. Es cierto, ¿verdad? Pero con el ejercicio de raíces cuadradas o, por ejemplo, con el ejemplo que le estaba poniendo sobre funciones, desarrollamos ciertas competencias para que el estudiante piense mejor, solucione mejor y haga mejor las cosas en la vida, ¿verdad? No solo para un momento. Por eso es importante recalcar que la matemática no se utiliza solo para un momento en específico, sino lo que hace es desarrollar habilidades, competencias y destrezas para la vida, ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a ver, vamos a profundizar en este tema, ¿verdad? Y después de ver para qué sirven las matemáticas, vamos a ver un video que habla sobre la aplicación de las matemáticas, ¿verdad? A un nivel un poquito más profundo en la vida cotidiana, ¿verdad? En algo que todos hemos vivido en más de alguna ocasión. Entonces quiero que igualmente vean el video y que reflexionemos después acerca de este. Ahorita voy a estar compartiendo pantalla, por favor me avisan cuando ya se puede observar. Dame un segundo. Bien, ahí está. Creo que ya se puede observar. Ustedes me dicen. ¿Sí se observa? Sí, licenciado. Gracias. Estás en el supermercado, en la fila para pagar, como siempre, tu fila es la más lenta de todas. Y entonces decides cambiarte. Error. Ahora tu nueva fila parece la más lenta y lo que es peor, la fila en la que estabas antes parece avanzar como un rayo. Desesperación. ¿Tendrán algo las matemáticas que decir aquí? ¿Pueden ayudarnos en estos problemas fundamentales? Tranqui. Las matemáticas siempre están ahí. Hoy en Derivando, teoría de colas. La teoría de Permítame un segundo aquí. Voy a... ¿Cómo le puedo? filas o de colas es una teoría matemática muy importante utilizada en múltiples
Múltiples aplicaciones como ordenadores, telecomunicaciones, ingeniería, o para modelizar las colas del supermercado, las autopistas o las de los aeropuertos. Esta teoría modeliza filas y proveedores de servicios. Su objetivo fundamental es predecir las longitudes de las filas y los tiempos de espera. Estos modelos se usan después para optimizar el sistema, de modo que los tiempos de espera se reduzcan y la gente sea feliz en un mundo de alegría y amor. La teoría de colas utiliza muchos métodos de la estadística y la teoría de probabilidades, y su herramienta principal son las cadenas de Markov. Hitler en toda regla. Una cadena de Markov es un proceso estocástico, o sea, un proceso aleatorio que varía con el tiempo, como el mercado de valores, el clima o la población mundial. Las cadenas de Markov se caracterizan por ser procesos que no guardan memoria del pasado, o sea, que la probabilidad de que algo ocurra depende solamente del estado actual del sistema. Nos olvidamos de lo que haya pasado anteriormente. Mira, por ejemplo, este diagrama de una cadena de Markov. La probabilidad de que si un día hace sol al día siguiente también es 0,8 y la de que llueva es 0,2. Y eso es independiente de que haya habido 3 días seguidos de sol o llevemos 3 meses con lluvias y justo haya salido el sol hoy. Vamos, que una cadena de Markov es algo así como un laberinto en el que en cada bifurcación eliges el camino al azar. Y la probabilidad de elegir uno u otro no recuerda si ya habías pasado antes por ahí. Como ves, las cadenas de Markov no son adecuadas para los laberintos, pero que sí que lo son para las filas. En principio, lo que vaya a tardar una persona en pagar en su turno de la cola del supermercado no depende de si los anteriores han tardado mucho o poco, de si eran señoras o señores, de si la caja lleva abierta 10 minutos o una hora. Bueno, y de todos esos estudios tan sesudos sobre filas y colas y procesos estocásticos, ¿hay alguna conclusión que nos pueda servir para nuestra vida cotidiana? Pues resulta que sí. Así que toma nota que tu vida se va a simplificar. Situación supermercado. Llegas y hay 2 filas. Una con muchos carritos, pero que llevan pocas cosas cada uno, y otra con pocos carritos, pero muy llenos. ¿Cuál escoges? Tu vida puede depender de este momento. El sentido común y las mates con Markov a la cabeza te dicen que escojas la fila con pocos carros, aunque vayan muy llenos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de pasar por la caja, la parte que puede salir mal o tardar más es el momento de pagar. Caen las monedas, no llevo un cambio, la tarjeta no funciona. Por lo tanto, lo mejor es ir a la fila donde ese momento vaya a ocurrir menos veces. La parte de pasar los productos, en principio, es más segura y tarda menos. Vale, ya estás en la fila y ves que las otras van más rápidas. ¿Te cambias o no? Bueno, pues aquí Markov es claro. Da exactamente igual. Si hay N filas de las mismas características, por ejemplo en el peaje de una autopista, la probabilidad de que estés en la más lenta es 1 entre N. Y si te cambias, la probabilidad de que la nueva sea la más lenta es exactamente la misma, porque este proceso no guarda memoria del pasado. ¿Siempre es bueno poner un carril adicional para mejorar el tráfico? Pues sorprendentemente no. Y esto se conoce como la paradoja de Price, que dice que algunas veces añadir un carril nuevo empeora la situación, hace que el tráfico vaya más lento, incluso aunque el número de coches sea el mismo. Esto tan increíble es equivalente a decir que en algunos casos eliminar un carril mejoraría la situación del tráfico. Increíble, ¿no? Por eso se llama paradoja. Increíble pero cierto. Ya ha ocurrido en el tráfico de ciudades como Seúl, Stuttgart o Nueva York. Hay que estudiar bien la situación antes de tomar este tipo de decisiones. ¿No se puede hacer nunca nada que mejore la situación? Sí se puede. Si hay N proveedores, N cajas en el supermercado, N puestos de seguridad en el aeropuerto, lo mejor es hacer una sola fila y distribuir a la gente en los puestos al llegar. Todos los problemas y retrasos se distribuyen por igual entre todos los puestos y el tiempo global de espera se reduce en un factor de N. Esto lo hacen algunos supermercados y casi todos los aeropuertos. Si no lo hicieran, serían mucho más lentos y caóticos los controles de seguridad y los de inmigración. La gente que trabaja en teoría de colas hace que el tráfico en Internet sea más fluido, que las carreteras funcionen mejor, que suframos menos en los supermercados y que las fábricas estén mejor diseñadas. En fin, que si no quieres esperar de más en la fila, haz caso a las matemáticas. Aunque no sé, a veces esperando en una fila pueden pasar cosas bonitas. Puedes ganar algunas batallas de Clash Royale, puedes conocer al amor de tu vida, o mejor aún, puedes seguir viendo vídeos de Derivando. Nos vemos en las filas. Bien, este video es para reflexionar en cómo las matemáticas nos pueden ayudar específicamente en la toma de decisiones.
Ustedes, bueno, las personas que han viajado, por ejemplo, me he dado cuenta yo también en Walmart que pasa muy similar. En los bancos, de hecho, pasa exactamente eso, ¿verdad? Que lo que hacen es hacer una única fila y dependiendo de las casillas que estén abiertas, van distribuyendo según se vaya desocupando, ¿verdad? Pues eso lo que hace es optimizar y dar la misma probabilidad a una persona que pase, dependiendo obviamente del turno en que vaya llegando, ¿verdad? O sea, la probabilidad de pasar más rápido no depende del número de personas que haya en cada casilla, sino del número de personas que haya en total, ¿verdad? Es decir, si uno llega en el número 5, por ejemplo, es exactamente la misma probabilidad, ¿verdad? En cualquier situación, con igual número de casillas abiertas, ¿verdad? Entonces, pues es básicamente esa reflexión de que la matemática lo que nos ayuda, ¿verdad? Es a tomar buenas decisiones. Me gustaría que alguien comentara al respecto de esto y de cómo creen ustedes que la matemática o alguna experiencia que ustedes hayan tenido donde no específicamente hayan utilizado una operación o algo así, pero donde ustedes hayan podido observar que la matemática les ayudó a ustedes a tomar alguna decisión. Y él tiene donde los comerciales. Entonces, él habla es de probabilidades y según un cálculo de probabilidades es que en uso de 5 a 10 minutos el centro comercial está lleno y el parqueo está lleno, uno encuentra un lugar disponible porque en algún punto alguien va a llegar a sacar su carro. Yo lo he aplicado y en Perirroosevelt y me ha funcionado. O sea, entro al parqueo, busco un lugar, me quedo esperando y no pasan más de 10 minutos y precisamente llegan dos o tres personas a ese lugar a recoger. Entonces, sí, sí, igual, porque están registrados, pero eso tema. Gracias. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Pues ahí podemos observar también cómo la matemática nos ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, estos videos eran más que todo para que ustedes pudieran reflexionar en ese aspecto, ¿verdad? De que la matemática desarrolla competencias, ¿verdad? Principalmente para que nosotros tomemos mejores decisiones y de hecho más rápido, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces con la sesión y vamos a seguir viendo la presentación. Nos toca entonces, según la agenda, después de la reflexión de los videos, lo que es material manipulativo. Ustedes me indican ahí cuando ya puedan ver la diapositiva. ¿Ya se observa? Ya se puede ver. Sí, Gracias, licenciado. muy amables. Gracias. Bien, entonces, algo importante sobre el material manipulativo es que el material manipulativo pues no es exclusivo de la matemática, ¿verdad? Se puede utilizar en matemática, pero no es exclusivo de, ¿verdad? Sino que se utiliza para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de área, ¿verdad? Que nosotros estemos estudiando. Pues el material manipulativo lo que puede ofrecer o las ventajas que puede ofrecer, ¿verdad? Es que puede acercar a los conocimientos o al aprendizaje un poco más a las personas. El material manipulativo pues se utiliza muchísimo más o es mucho más frecuente en edades tempranas, ¿verdad? Es decir, eh, las clases o los temas de matemática deben estar llenos de material manipulativo para los niños de edades pequeñas, ¿verdad? Y a medida que uno va creciendo y a medida que uno va aprendiendo más sobre matemática, pues evidentemente se vuelve mucho más abstracta, ¿verdad? Y el uso de material manipulativo es mucho más escaso. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que, por ejemplo, el material manipulativo es algo que se puede utilizar con nuestros estudiantes, pero que tampoco hay que abusar y tampoco hay que
utilizar siempre material concreto para dar las clases, ¿verdad? Van a haber algunas clases que van a ser clases magistrales y que no va a haber material manipulativo, ¿verdad? Sin embargo, pues es una herramienta que nosotros podemos tener ahí para en algún momento darle uso y cambiar nuestra dinámica de clase para que no sea tan tradicional, ¿verdad? Y tan rígida. Entonces, pues estimula, por ejemplo, la creatividad y se puede combinar con actividades lúdicas, como lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, pues eso es el material manipulativo, ¿verdad? El material que el estudiante puede tener en sus manos, ¿verdad? Que puede palpar, pero que también puede crear, ¿verdad? El material manipulativo debería ser algo que el estudiante pueda adquirir con facilidad y se recomienda, ¿verdad? Que sea, pues a la hora de crear el material manipulativo, que pueda ser con base en un material reutilizable, ¿sí? Eso sería lo que es material manipulativo para matemática. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos observar este material en algunas áreas de la matemática, en específico aritmética y álgebra. Entonces vamos a ver material concreto para aritmética. Para esto voy a dejar de compartir, voy a apagar esta cámara y voy a encender la otra cámara para mostrarles algunos materiales que tengo por acá. Vamos a realizar una pequeña dinámica. Ustedes por ahí me van a ayudar. Yo voy a ir seleccionando personas así al azar, ¿verdad? De las que estén por acá, para que me vayan ayudando con esta actividad. Como se trata de aritmética, pues voy a mostrar el material y luego les voy a indicar las instrucciones de cómo vamos a trabajar. ¿Estamos? Bien. Si se dan cuenta, lo que tengo por acá son unos dados, ¿verdad? Les recomiendo que también lo hagan. Voy a anclar esta cámara para que yo pueda ver también lo que voy mostrando y que ustedes puedan observar ahí también mejor, lo pueden anclar. Y bueno, ¿de qué se trata la actividad? Bueno, yo voy a lanzar los dados, ¿verdad? Esta actividad de hecho es muy parecida a una actividad que ya presentaron en clase, ¿verdad? Cambian algunas reglas, pero es muy parecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, resulta que eh, esta, eh, este, esta actividad consiste en lo siguiente: cada color representa un múltiplo diferente. Ustedes lo pueden cambiar, ¿verdad? No es necesariamente que un color tenga que ser de cierto múltiplo, ¿verdad? Sino que lo único que tienen que tener ustedes es la referencia de cuánto vale, de qué múltiplo vale cada dado, ¿verdad? En este caso, pues ya que lo tengo ordenado así, vamos a indicar que el amarillo es un múltiplo de 1, el azul es un múltiplo de 2, el 4 es un múltiplo de 3, el rojo es un múltiplo de 4 y el verde es un múltiplo de 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, este juego se puede jugar individual o en parejas o en grupos, ¿verdad? Y pasan por grupos. Cada representante va a tirar los dados. Entonces, se toman los dados. Bueno, a veces se aconseja, yo no tengo, pero no sé si ustedes han visto una, parece un vasito, ¿verdad? Que se utiliza para revolver los dados y luego uno lo coloca en una superficie y ya tiene revueltos los dados sin que estos se esparzan, ¿verdad? Es un base. Por el alrededor. Entonces eso ayuda mucho, ¿verdad? Para mantener un poco el orden en los dados. Yo no tengo esa herramienta, entonces voy a utilizar pues nada más esto, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿verdad? Voy a dejar si quieren acá la referencia. Creo que era así, ¿verdad? Solo para tener la referencia, tengo amarillo, blanco, rojo, azul y verde. Y en ese orden, entonces sería múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. Voy a dejar aquí la referencia para que no nos perdamos, ¿sí? Y voy a sacar otros dados del mismo color. Creo que sí tengo. Ahí está. Aquí están los otros dados, ¿sí?
Entonces, acá ya tengo la referencia, ¿verdad? En este orden sería múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 4 y múltiplo de 5. Eh, Le voy a pedir favor a William, William Smelling, que me diga un número entre 1 y 30. William, no sé si está por ahí. Es que la botella de aire, pues. William, bueno, creo que no está. Sonia, no sé si está por ahí. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede decir un número del 1 al 30? 23. Ok, gracias. Silvia, ¿está por ahí, Silvia? Sí, perdón, es que casi no se escucha bien por la mala señal, pero sí que Ah, muy bien, excelente. Entonces, me va a ayudar en lo siguiente. Yo aquí tengo estos dados y aquí tengo la referencia de cuánto es el múltiplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo voy a tirar los dados, ¿sí? Voy a ir luego ordenando así como están aquí, pero en este sentido, ¿verdad? Y nos vamos a fijar bien en los números. Y lo que hay que hacer, pues, es ir sumando, ¿verdad? Dependiendo del múltiplo que tengan, lo que hay que hacer es ir sumando. Entonces, por ejemplo, este es solo un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo sería. Sería 4 por 1, 4, ¿verdad? 3 por 2, 6, más 4, 10. 4 por 3, 12, más 10, 22. 4 por 4, 16, más 22, 38, ¿verdad? Y lo último sería 2 por 5, 10, más 38, 48. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en este caso, irnos fijando en cada número que va revelando el dado, ¿verdad? Hacer la multiplicación, luego la suma, multiplicación, luego suma otra vez y así sucesivamente, ¿verdad? Con esto lo que vamos a generar es pues una jerarquía de operaciones y también el cálculo mental, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que desarrollar en el estudiante. Bueno, entonces, este sería el ejemplo y ahora Silvia me va a ayudar con el siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el siguiente, otra vez, tiro los sí, dados, disculpe, Lick. ¿sí? Sí, solo que no sé si es por mi señal, pero estoy viendo, o sea, me escucho algo cortado, pero la imagen no logra cargar en Ah, ya. la pantalla. Ahí sí se ve o no se Es- ve. Yo no logro ver, no sé si los demás compañeros, sí, yo solo veo la pantalla de ustedes, solo aparece el nombre, pero no aparece en la imagen nada. Ah, no, es que es en Sí se ve. una... Es que tiene doble pantalla. Ujú. Hay que Ya lo meterse a la busqué a él galería. porque tiene dos pantallas. Es que Ajá. tiene dos pantallas, no. Ajá, sí. Va, y ninguna de Sí, las dos me sale nada. Ah, qué raro. ¿A usted sí? sí, en una sale la F con el nombre y en la otra salen los dados. Ajá. A mí solo me sale la F y en la otra me sale solo la imagen de, de, que el icono de una persona, la cabecita y el cuerpo, pero no me aparece, no Ah, logro ver. Es su vamos internet, a... compañera. Me imagino que sí, me ha dado problemas estos días. Sí. Bueno, alguien que pueda ver la pantalla ahí que quiera colaborar también, lo puede hacer. Entonces yo voy a tirar los dados, luego también los voy a ordenar así para que tengan la referencia también y puedan ver ahí los números. Los voy a tirar otra vez y alguien ahí de buen corazón que haga las operaciones y me dé la respuesta. Entonces, ahí están y los voy a ir En ordenando. tu calle.
Entonces voy a ir pasando ahí lentamente para que ustedes vayan tomando la referencia de qué números hay. Y yo creo que de esta manera ya se miran los 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean ahí y me dicen ustedes cuál sería el resultado. Si mal no estoy, 65. Ah, 65. ¿Alguien más que lo haya hecho? Ahorita vamos a corroborar. A mí también 65. 65. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer el cálculo así rapidito entonces. Aquí sería 1 por 1, 1, 5 por 2, 10. 65. Ajá. Muy bien. Entonces 10 más 1, 11. Aquí sería 4 por 3, 12. Más 11, 23. 3 por 4 serían 12. Más 23 serían 35, ¿verdad? Y 6 por 5, 30, ¿verdad? Ajá. Más lo que ya teníamos que eran 35, serían 65. Excelente, muy bien. Perfecto, lo hicieron muy bien. Ok. Vamos a dejar aquí esta actividad y era solo como referencia para que ustedes vieran que utilizando los dados se puede realizar una actividad con material concreto, ¿verdad? ¿Qué temas? Voy a apagar mi cámara un rato por acá. ¿Qué temas logramos ver mediante esta actividad? Pues vimos temas como el cálculo mental primero, ¿verdad? Luego multiplicación y sumas, y también jerarquía de operaciones y orden de operaciones, ¿verdad? Incluso si ustedes lo quieren eh, ampliar un poco más, ¿verdad? Podrían ver signos de agrupación en jerarquía de operaciones, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, haciendo el mismo cálculo que hicimos aquí con los dados, pero ahora escribiendo cómo se realizaría en la pizarra o en algún cuaderno, ¿verdad? Lo podrían realizar ustedes así. Bien, para la siguiente actividad lo que voy a utilizar son cartas. Y esta dinámica, ahorita les voy a explicar. Esta actividad consiste en lo siguiente. Aquí tengo algunas cartas. Si se dan cuenta, están las cartas completas, ¿verdad? Pero no voy a utilizar estas cartas que son las del Joker. Estas cartas no se utilizan. Luego tengo estas cartas que están así, ¿verdad? Están los números y están también algunas letras. Entonces, para esto le voy a asignar algunos valores a esas letras, ¿verdad? En este caso, pues todo lo que tenga números va a valer el número que tengan, no importa si es de color rojo, si es de color negro, si es de corazones, si es de espadas, no importa, ¿verdad? Nos vamos a fijar únicamente en el número que tenga. Si dice 4, esta carta vale 4, ¿verdad? Y en el caso de las letras, si quieren ustedes lo pueden ir apuntando ahí para que tengan la referencia. Las letras, la J vale 11, la Q vale 12, igual lo voy a mandar al chat si quieren, ¿sí? J 11, la Q vale 12, la K vale 13. Ahorita no estoy, ahorita no hay nada en la pantalla, ¿no? No se preocupen. Y el as va a valer 1 o le pueden dar un valor de 14, ¿sí? 1 o 14, el que ustedes quieran. Entonces, ¿en qué va a consistir esta actividad? Alguien va a seleccionar algún número, ¿verdad? De 1 a 50, cualquier número el que ustedes quieran. Yo voy a sacar 3 cartas y con esas 3 cartas yo tengo que hacer o tengo que ver operaciones para llegar a ese número, ¿verdad? Puedo utilizar sumas, multiplicación, resta, potenciación, radicación, cualquier tipo de operación que me permitan lo que yo sé, ¿verdad? Para poder lograr mi objetivo de llegar a ese número. Entonces le voy a pedir favor a
Darling, no sé si se encuentra por ahí. Darling. Sí, licenciado. Es que no le escuché muy bien, perdón. No, no, no tenga pena, es que hay un poco de mala señal ahí, no hay problema. Bueno, dígame un número entre 1 y 50. 13. Muy bien. Entonces, ahorita no van a ver nada en pantalla, voy a estar revolviendo las cartas para que no digan que hay trampa. Y al azar voy a seleccionar 3 cartas. Entonces tenemos aquí el 8, el 7, ¿sí? Y el número 9. Entonces, con estas 3 cartas, yo lo que tengo que hacer es tratar la manera de llegar al número que me dijeron por ahí, ¿verdad? Que sería 13. Entonces, ¿qué manera puedo encontrar para llegar a ese número? A ver si a alguien se le ocurre alguna manera por ahí. Tenemos el 7, el 8 y el 9. En este caso, como tenemos números muy grandes o que se acercan a, bastante, ¿verdad? Al número que nos dijeron, pues es un poco difícil, ¿verdad? Creo que hay que para ponerle un reto a los niños dependiendo del grado, ¿verdad, Ajá, licenciado? sí. Podría seleccionarse cartas de, por ejemplo, para el 5, por ejemplo, para darles ese reto a los niños, para cálculo mental. Ahora para los adolescentes sí sería ampliarles más el rango, ¿verdad? Por ejemplo, de 30 en adelante, dígame un número, ¿verdad? Ajá, Creo yo que sería más factible para ellos. sí. La idea es, por ejemplo, de que el estudiante trate de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me podría ocurrir aquí varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ir tratando la manera ya que tengo aquí números que tienen, bueno, de hecho solo uno, ¿verdad? Pero solo un número que tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Tratar de trabajar con ese, ¿verdad? ¿Sí? Omitir el 8, por ejemplo, porque la regla es que usemos las cartas que tenemos, pero no nos dice que obligatoriamente tenemos que usar todas, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 más raíz cuadrada de 9 más 7, ¿sí? Eso me da un total de 13, ¿sí? La raíz cuadrada de 9 sería 3, más otra vez la raíz cuadrada de 9 que sería 3, sería 6, más 7 sería 13, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la idea es que con estas cartas nosotros lleguemos a ese número, ¿verdad? Pero la regla no nos dice que tenemos que usar obligatoriamente todas. Ahora, si nosotros queremos ampliar la dificultad, podemos decirle al estudiante, bueno, ahora utilice todas las cartas, ¿verdad? O, por ejemplo, se puede quitar el rango de que en vez de 3 cartas utilice solo 2. Eso ya lo hace más difícil, ¿verdad? Pero eso ya va a depender también de, de cómo ustedes vayan manejando la actividad. Ahora bien, por ejemplo, si yo pusiera esta actividad, tengo que tomar en consideración que van a haber algunos números, ¿verdad? Que haga lo que haga, no voy a llegar a ese número con las cartas que tengo disponibles, ¿verdad? Pero son la probabilidad que existe para que no se pueda realizar esta actividad es muy baja. Regularmente, pues casi que cualquier número, ¿verdad? A menos de que sea muy pequeño el número y las cartas que salgan sean muy grandes, ahí pues ya costaría bastante, ¿verdad? Por ejemplo, que me hubieran dicho, por ejemplo, el 1, ¿verdad? Ahí pues costaría, ¿verdad? Sí, estaría un poco complicado. Aunque, por ejemplo, si me hubieran dicho el 1, podría ser diferentes cosas. Podría, por ejemplo, no tomar en cuenta el 9 y decir, por ejemplo, 8 menos 7, ¿sí? Ahora si me dijeran, bueno, encuentre el 1, pero utilizando el 9. Bueno, yo lo que hubiera hecho es, por ejemplo, igual, ¿verdad?
raíz de 9 menos raíz de 9 y luego 8 menos 7, ¿verdad? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Pues utilizando el número neutro de la resta y bueno, que también pertenece a la suma, ¿verdad? Sí, entonces pueden haber diferentes formas de hacer este análisis, ¿verdad? Con las cartas que se tienen, ¿sí? Casi siempre, como les digo, pues con cualquier número se va a poder, ¿verdad? Aunque sí vamos a encontrar algunas ocasiones en las que no, pero regularmente sí vamos a encontrar solución. Entonces, vamos a hacer otra vez el ejercicio, pero ahora sí lo van a hacer ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Pueden utilizar cualquiera de las cartas que van a aparecer según el número que me indique. En este caso va a ser, vamos a ver, Lucrecia. No sé si está por ahí. Sí, ya. Muy bien. Lucrecia, dígame un número, para ampliar un poco el rango para que a ustedes se les haga un poquito más fácil, entre 30 y 50. 42. 42, muy bien. Entonces, voy a partir la baraja y voy a sacar 3 cartas. Con esas 3 cartas, haciendo las operaciones que ustedes consideren, deben llegar al número 42. ¿Sí? La Q, recordemos que valía 12. La J, recordemos que valía 11. Y el 2 que vale 2, ¿verdad? Entonces tenemos 12, ¿sí? 12, 11 y 2. ¿Cómo con esos números puedo llegar al número 42 entonces? Creo que ahí hay una forma bastante sencilla, veo yo. Ya tengo una forma que puede ser una solución ahí. A ver si ustedes la logran encontrar también. Si gustan, pueden mandar sus respuestas aquí al chat o pueden encender su micrófono y decirme ahí cuál sería su solución. Tenemos el 12, el 11 y el 2. Lick, yo pienso que la J sería el doble de la J más el ¿Ah? 2 El doble de la J más el 2. Eso nos da más el... 24. Necesitamos 42. Ah, sí, sí, perdón. Ujú. La suma del doble de la cuina y del doble de la J y le restamos el doble del 2. Exactamente. Así sería, ¿verdad? Lo que yo les mandé ahorita al chat. 2 veces J más 2 veces Q menos 2, ¿verdad? O menos 2 veces 2. No quiero escribir menos 2 veces 2 porque escribiría, perdón, paréntesis, ¿verdad? Y ahorita no quiero entrar yo específicamente a ese tema, aunque se puede realizar, ¿sí? La forma de paréntesis sería la siguiente. ¿Sí? Esa sería. Ajá. Sí, puede ser, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Esa es otra forma. Gracias, William. Correcto. Ujú. Vamos a ver. Ah, pero ahí. A ver, J, 8, 11, 18. Ah, creo que. Pero Ah, licenciado, sí, me faltó ahí un le número, faltó un era número. Ajá, 2Q. Era 2, perdón, era Q más ajá, 2 veces J más 2 elevado al cubo. Ahí sí nos da la sumatoria de 42. ajá. Vamos a ver, 8. 2 veces J, ¿verdad?
Licenciado dos veces Sí, J. ahí sí, ahí sí, Eh, ahí sí. Muy bien, excelente. Muy bien, pues esta es una actividad que al igual que con los dados, ¿verdad? Uno ejercita casi los mismos temas que con los dados, ¿verdad? Con la dificultad de que, pues aquí sí los estudiantes tienen que pensar un poco más, ¿verdad? Y ejercitan un poco más el pensamiento abstracto, ¿sí? Aunque utilizando material concreto, también se debe, también se debe de ejercitar el pensamiento abstracto. Bien. En estos 4 minutos que quedan para las y 10, me gustaría que alguno de ustedes dé alguna Me reflexión imagino que sobre alguien estas más dos dice sí. actividades que vimos. ¿Algún comentario sobre las dos actividades que vimos? Sí, correcto, ¿verdad? Sí, la idea es de que, por ejemplo, esta actividad les puede servir a ustedes para activación de presaberes, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a dar algún tema, ¿verdad? Y pues son actividades que ustedes lo pueden ir aplicando con otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren dar álgebra, bueno, entonces ustedes dicen, supongamos, ¿verdad? Tienen varios dados del mismo color, ¿sí? Por ejemplo, 3 dados blancos, perdón, ahí creo que no se mira muy bien. Acá, ahí está. 3 dados blancos. Tienen también, por ejemplo, 2 dados verdes. Mucho juego con el niño. Ahí creo que ahí no se miran bien, pero por acá sí. Ahí sí. Dos El dados niño es feo. verdes, 3 dados blancos o 4, por ejemplo. Jeremy, el Derek Y les mucho dicen, juega con el bueno, niño. los dados blancos van a No, el niño representar es feo. X y los dados verdes van a representar Y, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes tiran los dados, el valor que salga en los dados blancos lo suman como que fueran X y el valor que dé en los dados verdes es Y. ¿Cuál sería el polinomio que se forma? O en este caso, el binomio, ¿verdad? Y bueno, esto es simplificación de expresiones algebraicas, ¿verdad? Cuando tienen el mismo, la misma constante, ¿verdad? O cuando, como uno le llama normalmente, la misma letra, ¿verdad? ¿Sí? Y se puede utilizar también para álgebra. Ujú. Bueno, los voy a dejar descansar entonces, creo que ya mucha tortura por este momento. Les voy a mandar el link de la asistencia para que puedan anotarse por ahí. Y siempre recordarles, ¿verdad? Que mañana es la entrega de su primer parcial, no se les vaya a olvidar, por favor. Pueden tomarse este momento para ir llenando su asistencia y vamos a tener 10 minutos de receso. Les voy a dar uno más porque me caen bien. Y regresamos entonces a las 8:20. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces. Muy bien. Voy a continuar entonces con la sesión. Espero se hayan anotado ahí en la asistencia. Antes de continuar con la siguiente actividad o las siguientes actividades, me gustaría preguntarles, porque ya no hice esas preguntas al inicio, si lograron revisar el documento que estaba en Excel y si el documento en Excel pues está correcto con sus nombres y sus carnet. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarlos y si hay alguien que tenga algún problema con eso, si su nombre está mal escrito o no sé si su carnet no está bien, ¿verdad? Que me puede indicar ahorita para yo poder realizar las correcciones correspondientes o si todo está bien, ¿verdad?
Licenciado, a mí no me dejó abrir el documento. No. Ay, ay, no. Vamos a ver. Esto sí me parece raro. ¿No la dejó abrirlo o no la dejó descargarlo? No me dejó abrirlo. Abrirlo, ok. Bueno, si yo estoy revisando acá y pues al parecer todo bien. Pero si no, puede mandarme o puede escribirme en un comentario, ¿verdad? En alguna parte ahí de Classroom, o puede mandarme a mi WhatsApp algún correo o escríbame a WhatsApp y yo por ahí le mando el documento de todas maneras para que usted pueda revisar. Si alguien tuvo el mismo Muy problema, bien, gracias. muy bien. Si alguien tuvo el mismo problema que no pudo abrirlo, igual me puede escribir o ya sea por Classroom o por WhatsApp y yo les voy a enviar el documento. Bien. ¿Alguien más con algún problema? ¿No? Muy bien. Entonces voy a pasar a la siguiente actividad. Voy a apagar mi cámara por acá y voy a encender la cámara del teléfono. Y por ejemplo, la siguiente actividad que vamos a tener son pues material concreto para álgebra, ¿verdad? Y para esto vamos a estar utilizando las cartas de el 1, ¿verdad? Es un juego que, pues, ya ustedes lo vieron cómo se aplicaba el álgebra con algunas compañeras, ¿verdad? Que lo presentaron por ahí, algunos compañeros, perdón, que lo presentaron por ahí. Y ustedes se pudieron dar cuenta cómo ellos adaptaron este juego para que se pudiera jugar con algunos términos algebraicos. Ahora, yo les traigo una actividad distinta, ¿verdad? Y cómo se pueden utilizar esto como ecuaciones o también se pueden usar para inecuaciones. La verdad que el juego es bastante sencillo, ¿sí? Es bastante sencillo. No es muy complicado. Lo único que vamos a hacer es de que vamos a cambiar un poco las reglas del juego. Para esto, vamos a sacar todos los que tengan más, ¿de acuerdo? Todas las cartas que tengan más algo, las vamos a omitir, ¿sí? Aquí yo no voy a sacar de la baraja nada porque si no voy a perder un poco de tiempo en eso. Y lo que interesa nada más, y todas las cartas, por ejemplo, sí que sean de fondo negro, estas también, el +4 y estas también las vamos a sacar de la baraja. ¿De acuerdo? Estas no nos van a servir. ¿Qué nos van a servir? Pues solo los números y nos va a servir el de cambio de, de ruta, digamos, ¿verdad? Sí, o el de cambio de a dónde se van las cartas. Esto nos va a servir y el signo de perder turno, ¿verdad? Que es un 0 con una diagonal. Ese nos va a servir para simbolizar el signo de igual, ¿verdad? Cambio de sentido. Gracias, Luis. Ajá, cambio de sentido. Y el cambio de sentido nos va a servir para hacer el signo de mayor o menor que. ¿Quién decide eso? Ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo voy a decir que es menor que. Entonces voy a colocar este signo así, ¿sí? Y voy a tomar todas las cartas, las voy a revolver. Y el estudiante lo que tiene que hacer es tratar la manera, ¿verdad? De seleccionar cartas que cumplan con esta condición. Si este signo es menor que, ¿sí? De hecho, ustedes pueden hacer cartas específicas para este juego y colocar ya el signo, ¿verdad? De menor que, por ejemplo, o de mayor que. Y entonces aquí tendría que haber un número más pequeño que el que esté de este lado, ¿verdad? Entonces, al azar, se van a tomar cartas y se van a colocar. El estudiante decide dónde colocar las dos cartas. Supongamos que yo escojo estas dos, ¿sí? Yo no las he visto, ¿verdad? Entonces escojo, por ejemplo, esta la puedo dejar de este lado y esta la puedo dejar de este lado. Si cumple con la condición, van a tener un punto. Cuando sean inecuaciones, van a valer, cada acierto va a valer un punto.
cuando sean ecuaciones, cada acierto va a valer 3 puntos. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso, ¿verdad? Por probabilidades, es mucho más difícil que dé una ecuación, o sea, que den dos números iguales, a que dé una inecuación. Bien, entonces, por ejemplo, habíamos dicho que menor que, ¿verdad? Entonces, aquí hay un 4, aquí tendría que haber un número mayor a 4. En el 1, vean que solo hay números, no hay letras, ¿verdad? En este caso, entonces los números que hay son del 1 al 9, ¿verdad? Perdón, del 0 al 9, porque aquí también hay ceros. Entonces aquí tendríamos que encontrar algún número que sea 5, ¿verdad? 6, 7, 8 o 9. En este caso, ustedes también pueden hacer signos de comparación que sean menor o igual que o mayor o igual que, ¿verdad? Para darles oportunidad al estudiante también. Entonces veamos si este número es mayor, ¿verdad? Y en este caso no, ¿verdad? Ahí escogimos mal. En este caso nos dio el 1, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es 4 menor a 1, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Por lo tanto, este debería ir de este lado, ¿sí? Y podemos ir ahí aplicando temas de inecuaciones o ecuaciones. Ahora, por ejemplo, hay otra forma, ¿verdad? De jugarlo, y esta sí es ampliando un poco más el margen de, ¿qué les digo yo? El margen de operaciones que se pueden hacer o de comparaciones que se pueden hacer. ¿Cómo? Bueno, ahora voy a decir que este es un mayor que. Es decir, que este lado debe ser mayor a este lado. Pero también vamos a aplicar algunos conceptos de aritmética. Y lo que voy a hacer es que ya no voy a tomar dos cartas nada más, sino que voy a tomar 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Las coloco así para que ustedes puedan ver que sí hay 4 cartas, ¿verdad? Entonces voy a tomar 2 cartas para uno de los lados y 2 cartas para el otro lado, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es, con estas cartas, hacer operaciones que equivalgan a lo que yo tengo acá, ¿verdad? Y esto va a ser mucho más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Vean, esto es un mayor que. Eso quiere decir que este número debería ser mayor a este número. Voy a voltear las 2 cartas que tengo por acá. Ah, perdón, aquí son más 2. Entonces estas no las tomo en cuenta. Voy a tomar otras 2. Aquí sería 3 y 1. Y creo que la forma más exacta en la que nos dé lo que yo necesito, es decir, que este número sea mayor a este, ¿verdad? Es tratar la manera de que este número sea lo más grande posible. Si lo resto, por ejemplo, me da un 2, ¿verdad? Si lo multiplico, me da un 3. Si lo divido, también me da un 3. Si lo sumo, me da el número 4. Por lo tanto, creo que el máximo número que podría obtener de esto es el número 4, que sería la suma entre estos dos números. Bien, entonces aquí puedo decir que tengo el número 4. Sin embargo, aquí tengo que tener un número menor a 4. Veamos qué cartas salen para saber si puede ser posible, ¿verdad? Ah, bueno, el 6 y el 2. Entonces, aquí tengo el 4 y aquí tengo el 6 y el 2. Tengo que hacer alguna operación y este número que está acá tiene que ser más pequeño. Entonces analizo todas las posibilidades, ¿verdad? Si yo multiplico estos dos, tengo 12, ¿verdad? Lo cual es más grande que 4, por lo tanto no me sirve. Si lo sumo, suma 8, por lo tanto tampoco me sirve. Si lo resto, me da 4, ¿verdad? Que es igual, pero yo necesito que sea menor, ¿verdad? Así que la opción que me queda es la división, 6, y esto sí se puede hacer, ¿verdad? Si fueran números que no se pueden dividir, no podría hacer esa división. O bueno, sí podría si estuviera usando números reales, ¿verdad? O racionales. Pero en este caso no voy a usar racionales, sino lo que quiero practicar son solo números enteros, ¿verdad? Entonces sería 6 dividido 2, que me da 3. Y en este caso, que sería 3 más 1, 4. 4 es mayor que 3, ¿verdad? Para ampliar ahí un poco la dificultad de cómo se puede realizar este ejercicio. Y lo que estoy viendo entonces sería la comparación, ¿verdad? Mayor que o menor que. Y también se puede hacer, como les decía,
con igualdades, ¿verdad? Igualdades utilizando el signo de pierde turno. ¿Sí? Muy bien, voy a volver a mi cámara. Muy bien. Bueno, entonces esa sería la actividad que les propongo con material concreto, ¿verdad? Para, para trabajar lo que es álgebra, ¿verdad? Ustedes pues pueden buscar ahí un poco más acerca de lo que es Algeblox, ¿verdad? Que también es material concreto para aprender álgebra. Creo que pues Algeblox es bastante conocido, por eso tampoco quise tocar mucho el tema de Algeblox, pero creo que ustedes lo pueden estudiar por aparte, ¿verdad? De hacer un autoaprendizaje sobre los Algeblox. Pero si quieren conocer más de Algeblox, pues vamos a tener de todas maneras una breve conversación por ahí de Algeblox, ¿verdad? Más adelante. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a pasar entonces a los siguientes puntos. Según entonces lo que tengo por acá, creo que ya se ve en pantalla. Y el siguiente es material concreto desde la perspectiva del docente. Y entonces lo que les había comentado, ¿verdad? Algunos de ustedes que me vayan comentando qué materiales, qué tipo de material concreto han utilizado, ¿sí? Y cómo lo han utilizado y cómo se han sentido ustedes con ese material concreto. Eh, Al azar, voy a ir seleccionando personas para que me cuenten alguna de sus experiencias, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Karen, ¿está por acá? Karen, Buenas noches, aquí estoy. buenas noches, Karen. Bueno, me gustaría que me platicara acerca de cómo ha utilizado el material concreto usted para dar clases de matemática. Bueno, realmente, siendo muy honesta, no estoy trabajando como docente, entonces realmente ahorita con pues, las clases y todo lo que usted nos está mostrando estoy aprendiendo bastante. Ok, ¿y cómo utilizaría usted, por ejemplo, o qué material concreto le llama la atención para enseñar álgebra o para enseñar aritmética según lo que hemos visto hasta ahora? Creo que el ejercicio que me llamó bastante la atención fue el que realizó con los dados, el que íbamos realizando como las sumas, ¿verdad? Y las multiplicaciones mentales, ese me llamó bastante la atención. Creo que ese es un buen tip, es apuntado. Muy bien, gracias, Karin. Excelente. Julio, no sé si se encuentra por ahí. Ah, si puede escribir por ahí por el chat, perfecto, no hay ningún problema. Bien, ¿algún comentario de cómo usted ha utilizado o qué material en concreto ha utilizado para alguna de sus clases? Ahí puede tomarse el tiempo para escribir, no tenga pena. Ok, ajá. Bueno, vean que para fracciones pues hay bastante material que ustedes pueden tener, ¿verdad? Y de hecho, pues el dominó, por ejemplo, puede ser una buena forma de empezar con fracciones, ¿verdad? Otra actividad que pueden realizar, por ejemplo, es con el dominó, que al azar vayan tomando, digamos, diferentes fichas, ¿verdad?
unas dos, bueno, unas tres o cuatro, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, lo interesante es eso, ¿verdad? Que sea material que se pueda crear, ¿verdad? Entonces, lo que les comentaba con el dominó, por ejemplo, pueden agarrar unas dos o tres fichas y decirles a los estudiantes, bueno, sumen, ¿sí? Las fichas para tratar la manera de que les dé una fracción más grande que las de los otros compañeros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso ayuda primero al aprendizaje de la suma de fracciones, tanto con el mismo denominador, porque puede ser que tengan fichas que tengan el mismo denominador, como operaciones con fracciones con distinto denominador. Ajá, excelente, gracias. Eso es lo importante, que vayan tomando ideas para sus actividades también. Bueno, entonces, por ejemplo, yo hice esa actividad, los alumnos agarraban tres fichas, se iban sumando, entonces yo les decía, bueno, ¿qué conviene más, verdad? Porque si hay, por ejemplo, eh, una ficha que tenga 1 y 6, ¿cómo conviene tomarlo mejor para tener un número grande? ¿Un sexto o 6 dividido uno? Que también se puede, ¿verdad? Entonces los alumnos se ponían a pensar y decían como, ah, bueno, es cierto, ¿verdad? Porque 6 dividido uno también es una fracción, o sea, un entero también puede ser una fracción, ¿cierto? También puede ser un racional. Y entonces ahí practicamos el concepto o la teoría sobre el conjunto, sobre los conjuntos numéricos, ¿verdad? Que, por ejemplo, los naturales están inmersos en los enteros, los naturales y los enteros están inmersos en los racionales, los irracionales no tienen un conjunto o un subconjunto, ¿verdad? Sino que están apartados de los tres anteriores, pero los reales sí son parte, bueno, los cuatro conjuntos, ¿verdad? Es decir, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales forman parte de ese conjunto de los números reales, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. Cuando son iguales y cuando son equivalentes, correcto. También ayuda a idear ese concepto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que les explicaba con los dados, perdón, con las fichas de dominó, era eso, ¿verdad? Que pues ayudaba bastantes temas de fracciones específicamente con los estudiantes, ¿verdad? Y ayudaba, por supuesto, a la comparación entre fracciones. Por ejemplo, ¿qué es más grande, verdad? ¿Tres cuartos o cinco sextos? ¿Sí? Entonces ellos tenían las dos cantidades, ¿verdad? Y yo les preguntaba entonces, ¿qué es más grande, verdad? ¿Sí? Si tres cuartos o cinco sextos. Entonces, pues hay varias formas de saber, ¿verdad? Primero, identificar el denominador, ¿verdad? Entre más pequeño sea el denominador y más grande el numerador, ¿verdad? O sea, entre más se acerquen entre esos dos números, ¿verdad? Pues más grande va a ser la fracción. Entre más se alejen entre esos dos números, más pequeña va a ser, ¿verdad? ¿Sí? eh, si tenemos que el numerador es mayor que el denominador, vamos a tener un número mayor a uno definitivamente, ¿verdad? Y si tenemos que el denominador es más grande, vamos a tener un número menor a cero. Perdón, no menor a cero, menor a uno, mejor dicho, ¿sí? Menor a uno. Eso quiere decir que si ustedes tienen una fracción impropia, ¿verdad? Va a ser más grande que una fracción propia, ¿sí? Y entonces ellos formaban ya ese concepto y entonces ya iban buscando, ¿verdad? Fracciones propias, perdón, fracciones impropias para tener números más grandes, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio pues bastante sencillo, ¿verdad? Que no requiere tampoco tantas reglas, pero si ustedes se dan cuenta, pues va formando o va ejercitando bastantes temas, en este caso, de de matemática, específicamente de fracciones, ¿verdad? Sí, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Bueno, para el profesor es una manera de involucrar bastantes temas, de enriquecer la clase, de enriquecer una actividad, de enriquecer algún contenido en específico utilizando material didáctico, ¿verdad? Por supuesto, esto acompañado de una buena planificación, ¿verdad? Porque si ustedes tienen el material, pero a lo mejor no saben cómo hacer para que ese material case dentro de su planificación, entonces a veces es un poco complicado, ¿verdad? Entonces aquí vamos al dilema de si hacer la planificación con base en el material concreto o si el material concreto tiene que adaptarse a la planificación.
Bueno, yo considero que las dos son válidas, ¿verdad? Es decir, en algún momento, tal vez a nosotros no se nos ocurrió trabajar con material concreto una clase, pero vimos algo, pensamos en algo, escuchamos a alguien, platicando con algún compañero nos dimos cuenta de algo, donde un material en concreto nos puede servir para alguna clase. Y entonces ahí sí, el material concreto se adapta a nuestra planificación. Pero muchas veces nosotros tenemos que buscar actividades con material concreto para dar una clase. Me parece a mí que es muy importante sobre todo para geometría, pero por ejemplo también nos puede servir muchísimo para aritmética, que es la base del álgebra, ¿verdad? El material concreto nos sirve muchísimo para aritmética y hay que utilizarlo, ¿verdad? Con una mayor frecuencia que en otros campos, ¿verdad? Como siempre, como les digo, pues tratar de no excedernos en el uso del material, ¿verdad? Pero sí hacer un uso efectivo y eficiente, ¿verdad? Es decir, usarlo con frecuencia sin que esto tienda a que solo eso se ve en las clases, ¿verdad? Sí, por eso hay diferentes herramientas para nosotros que podemos utilizar, herramientas tecnológicas, actividades lúdicas, ejercicios, ¿verdad? De todo para poder tener ahí un buen abanico de posibilidades para realizar o para planificar y hacer nuestras clases. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora como alumnos, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes han querido, por ejemplo, que las clases de matemática a nivel universitario sean más divertidas, digamos, ¿verdad? Y el material concreto, de hecho, ayuda a eso, ¿verdad? Ayuda a distraer al estudiante, a conocer otra forma de aprender, ¿verdad? Y bueno, me gustaría que alguno de ustedes me dijera eh, algún momento, ¿verdad? En el que ustedes hubieran pensado, o ahora, ¿verdad? Que ya han avanzado bastante en la carrera, algún momento en el que ustedes hayan dicho, bueno, esta clase pudo haber sido mejor si se hubiera utilizado material concreto. ¿Algún ejemplo que ustedes tengan, alguna clase que ustedes recuerden? No me tienen que contar como quién fue el docente o algo así, sino que solamente, por ejemplo, el tema que dio y cómo ustedes hubieran querido que se desarrollara ese tema, ¿verdad? O esa clase. ¿Alguna idea por ahí? Yo creo que desde mi punto de vista, hablando de eso, fue con Física 1. Física 1, los temas eh, del primer semestre del profesorado, yo creo que sí daba para hacer, porque realmente solo realizamos 2 laboratorios con algunos temas, pero todos los temas de la Física 1 sí se prestaban para hacer algunos laboratorios, que el docente también utilizara material concreto o incluso que utilizara alguna diapositiva donde se demostrara o se ejemplificara los temas. Yo creo que sí, todos esos temas eran con respecto a Física 1, donde ahí sí se podía hacer como cosas así similares a lo que estamos haciendo hoy en día o lo que nos está enseñando hoy en el curso de matemáticas, didáctica de álgebra y aritmética. Sí, gracias, William. ¿Alguien más que tenga algún ejemplo, que diga así como en algún curso, en alguna clase, que como material concreto hubiera potencializado ese curso o esa clase? ¿No? Bueno, pues fíjense que en los cursos hay dos didácticas, ¿verdad? Cuando uno está en la licenciatura hay dos didácticas, hay uno en aritmética y álgebra y hay otro en geometría y trigonometría, ¿verdad? Eh, ujú, exactamente, ¿verdad? Laboratorio, sí. eh, Algo que creo yo que sí cuesta, ¿verdad? Es con los laboratorios en tiempos de pandemia, porque es un poco complicado hacer laboratorios de manera virtual. No digo que no se pueda, pero es bastante complicado.
De manera presencial, pues es un poco más sencillo y yo recuerdo que en el profesorado sí habían laboratorios muy interesantes que hacíamos definitivamente con material concreto, ¿verdad? Ya en la licenciatura, pues prácticamente no, porque todo era muy orientado a lo que era investigación y autoaprendizaje, ¿verdad? Pero sí creo que podían haber más cosas, digamos, o más actividades con material concreto. Bueno, de lo que les estaba hablando también, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se reciben dos didácticas, aritmética álgebra, geometría, trigonometría. Y creo que, por ejemplo, en las dos se da mucho para utilizar material didáctico. Yo cuando recibí las clases tampoco no recibí como mucho acerca de material concreto. Era mucho sobre demostración, cosas muy interesantes, porque a mí me llama mucho la atención la demostración, ¿verdad? Pero no había material concreto y creo que con material concreto se hubiera podido potencializar el curso, ¿verdad? También, eh, casi todo era demostración. Para a mí me parece un tema interesantísimo, ¿verdad? Pero creo que hubiera potencializado más el uso de herramientas con material concreto, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Creo que al principio, cuando uno va recibiendo matemática y física, pues el material concreto va siendo mucho más importante, ¿verdad? Es decir, en la mate 1, ¿verdad? Se va como, o hay más espacio, ¿verdad? Para poder utilizar material concreto y es a veces lo que no sucede. Claro, hay que tomar algo muy importante en cuenta, ¿verdad? Que las matemáticas, las físicas, ¿verdad? Pues son cursos puramente científicos. No quiere decir que totalmente teóricos, pero sí muy orientados a la ciencia, a la investigación, al autoaprendizaje, ¿verdad? Y que para ver material concreto, para ver cierto tipo de herramientas didácticas, existen las didácticas especiales, ¿verdad? Es decir, la didáctica general, la didáctica especial de la matemática y la didáctica especial de la física, ¿verdad? Digamos que en teoría, ¿verdad? O en el currículum, esos deberían de ser los cursos donde nosotros más nos enfoquemos o donde nosotros más veamos cierto tipo de material concreto para dar algunas clases, ¿verdad? Eh, entonces creo que sí, es más por eso de que, por ejemplo, las matemáticas y las físicas pues no son tan prácticas, ¿verdad? En el sentido de que vayamos a ver mucho material concreto en ese sentido, ¿verdad? Creo que es más por eso. Pero sí, ¿verdad? Creo que siempre debería de haber en los primeros cursos, ¿verdad? Cierto tipo de material concreto para ir acercando al estudiante al conocimiento, ¿verdad? Es muy interesante eso. Bueno, pues así como ustedes se sintieron o están sintiéndose, digamos, sobre alguna clase en la que ustedes pudieron haber dicho, esta clase hubiera estado interesante si lo hubiéramos hecho con material concreto. Por ejemplo, a mí se me ocurre matemática 2 funciones, por ejemplo, hacerla con material concreto. Bueno, creo que sí, matemática 2 ya se ven funciones. Entonces, hacerlo con material concreto, ¿verdad? Ir haciendo con ciertos puntos, así como yo se los hice en GeoGebra, pero por ejemplo, utilizar tapitas, hilo o lana, hacer hacer los ejes de X y Y, por ejemplo, con tape o dibujarlo con tiza en el suelo, ¿verdad? Ahí en las canchas de SPEM, por ejemplo, y hacer ahí los puntos con tapitas y luego hacer la forma de la función con lana, ¿verdad? O recorrer esas tapitas de la forma de la función con lana, sería interesante, ¿verdad? O sea, hubiera sido más vivencial, por ejemplo, para algunos estudiantes, ¿verdad? Por supuesto, hay que tomar en cuenta que a veces el tiempo no alcanza para cubrir los temas, entonces que tampoco el docente pues se puede dar mucho el lujo ahí de hacer tantas actividades, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos. Pero bueno, en fin, ¿verdad? Creo que puede haber ahí por ahí algún curso, alguna clase que sí se pudo haber hecho así. Pero bien, entonces imagínense ustedes si se sintieron así como un poco decepcionados, tal vez a lo mejor, de no recibir ese tipo de ayuda, ¿verdad? Para aprender un tema, sus alumnos pues lo sienten igual o peor, ¿verdad? Porque nuestros alumnos son menos maduros, ¿verdad? Por lo tanto, tienden más a querer hacer cosas distintas, a experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no utilizamos diferentes herramientas para llamar su atención y por supuesto para que ellos aprendan, pues se van a sentir también decepcionados, aburridos,
van a sentir la clase muy tediosa, ¿verdad? Y por eso la importancia de ir intercalando diferentes actividades, ¿verdad? Por supuesto, como les digo, como les he comentado desde el principio, algo importante es no perder la esencia de la clase magistral, que es muy importante, ¿verdad? Pero irla complementando con diferentes actividades, de acuerdo a lo que uno pueda ir programando según le den el tiempo, ¿verdad? Porque otro factor es de que a veces uno no tiene el tiempo y le exige mucho a uno terminar el libro, ¿verdad? Entonces, pues esos son dos factores, creo yo, fundamentales para que a veces el docente no pueda eh, planificar con base en actividades distintas. Y pues para ir concluyendo con este tema, ¿verdad? Pues a nuestros estudiantes o a los estudiantes en general les llama mucho el material concreto, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de utilizar material concreto y que ellos puedan hacerlo, no necesariamente en clase, ustedes les pueden dejar como tarea, ¿verdad? Que lleven construido cierto tipo de material concreto para usarlo en clase, ¿verdad? Pues es mucho mejor para ellos porque ellos sienten más cercano el aprendizaje, más cercano a la actividad que van a realizar cuando ellos realizan su propio material, ¿verdad? Las actividades que yo les presenté, pues se les presenté con cartas que, pues, o con materiales que yo he comprado, pero que pueden ser materiales que ustedes pueden crear, ¿verdad? No necesitan comprar el uno, no necesitan comprar, bueno, los dados a lo mejor sí, ¿verdad? Pero los dados también lo pueden hacer con material de reciclaje, en alguna hoja que ya hayan utilizado, por ahí pueden imprimir los moldes para los dados y hacerlos, ¿verdad? Las cartas de póker, por ejemplo, ustedes las pueden realizar, ¿verdad? Ya sea dibujar, ¿verdad? Hay estudiantes que son muy buenos para dibujar, hay otros que no, pero igual que fluye ahí la creatividad de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Pueden ponerle alguna temática a sus estudiantes para que creen cartas. En lugar de las cartas que nosotros vimos normalmente, le pueden decir a sus estudiantes, bueno, ¿saben qué? A tal persona le gusta mucho el anime o le gusta mucho el manga, de su manga preferido, de su anime preferido, haga cartas de póker, ¿verdad? Dibujadas o como quieran ellos, ¿verdad? Sí, pero háganlas con las temáticas de un manga o de un anime. A otra persona le llama la atención Marvel o DC en películas, en cómics, en lo que sea. Bueno, háganlo de esta temática. A otras personas les gusta la temática de videojuegos, hágalo con esa temática y así que ellos vayan creando su propio material con lo que a ellos les guste. Es una actividad que los puede distraer, pero que también a ustedes les va a servir para muchas actividades. Si se dan cuenta, pues yo utilicé las cartas para una actividad, pero se pueden utilizar para varias actividades, es decir, es un material que se puede utilizar muchas veces. Entonces traten de hacer materiales, pues, igual los dados lo pueden utilizar para varias ocasiones. Pues traten de hacer material que les vaya a servir para bastantes actividades para que no hagan tanto material sus estudiantes porque puede tender a aburrirlos también y para que les sirva siempre, ¿verdad? Para que ellos tengan un método ahí para distraerse. Más adelante les voy a enseñar un juego que hicieron unos alumnos que tuve este año, muy interesante, ahí se los voy a mostrar más adelante, eh, y que pues básicamente pues ellos hicieron todo el diseño y toda la estructura del juego, ¿verdad? Es algo bastante sencillo también, pero pues es muy interesante que ellos lo hayan hecho y de hecho lo hicieron con material reutilizable. Ahí se los voy a enseñar en otra ocasión. Muy bien, pues esta era la clase de hoy y ya para ir finalizando, solo me gustaría que alguno de ustedes hiciera algún comentario sobre qué le pareció la clase, si creen que pues fueron temas importantes, si aprendieron algo o no sé, alguna retroalimentación también para el curso. Si alguien de buen corazón pudiera apoyar ahí con algún comentario. Buenas noches, licenciado. Pues, disculpe. A mí lo que me agrada de la clase es que se puede, pues, escuchar nuevas experiencias de otros compañeros y compartir las nuestras y eso, pues, enriquece nuestro conocimiento como docentes y también, pues, siéndole muy sincero, pues,
Al menos para mí lo que estoy aprendiendo es que pues tengo que ser un poco más didáctico en mis clases, ¿verdad? Porque a veces uno hace unas clases muy cuadradas, así como que sí, solo doy el tema y es esto y esto, pero pues se nos pasa la didáctica por tiempo, por otra cosa, pero eso, el saber que tengo que hacer mis clases más didácticas ha enriquecido para mí, pues, y eso es lo positivo para mí. Muchas gracias por el comentario. Sí, al fin, como les dije al principio del curso, ¿verdad? Que esta clase es mucho de ustedes, ¿verdad? Entiendo que pues por la hora uno ya está cansado, pues algunos trabajan de otra cosa que no sean maestros, ¿verdad? Entonces, pues igual regresan cansados a casa a recibir clases y es un poco complicado ahí tratar de mantenerse activo para estar participando, pero la clase es prácticamente de ustedes, ¿verdad? Yo trato de orientar ahí al presentarles algunas actividades, pero en general sí me gusta escuchar, ¿verdad? Las opiniones de ustedes, ¿verdad? Porque eso es lo que más interesa al curso, ¿verdad? Que ustedes de lo que van aprendiendo puedan ir comentando también las experiencias que hayan tenido, ¿verdad? Y eso va enriqueciendo mucho más el curso, ¿verdad? Así que, pues siempre gracias por siempre participar y estar atentos ahí a cuando yo les hago alguna pregunta, cuando yo les pregunto sobre o les pido que participen en alguna actividad. Como les digo, sé que es bastante cansado y requiere un gran esfuerzo, pero pues todo sea en beneficio de su aprendizaje. Bien, bueno, muchas gracias por haber estado entonces en la sesión del día de hoy. Los espero mañana también a las 7 de la noche, ¿verdad? Y les voy a dejar una tarea así muy, muy, muy pequeña. Solo les voy a pedir, por favor, que cada uno pueda tener ahí el día de mañana 2 hojas. Mucho mejor si son de colores, pero si ustedes no pueden conseguir hojas de colores, pues está bien que utilicen las hojas que tengan en casa, ¿verdad? Que sean hojas de papel bond, ahí que sean reutilizables también, ¿verdad? El día de mañana vamos a hacer una actividad con esas 2 hojas. Entonces, por favor, 2 hojas de papel bond, mucho mejor si son de colores, pero si no, no hay ningún problema. ¿Estamos? Bien. Entonces, me despido. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche, que puedan descansar y éxitos el día de mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz Gracias. noche. Feliz Igualmente. noche, licenciado. Gracias, igualmente.